Si me hubieras preguntado hace 5 años si sabía vengarme, me habría reído y te habría respondido, no. Soy un hombre de familia aburrido, tengo un sofá y una lamparita con forma de faro. Hoy les contaré cómo una persona capaz de calcular porcentajes y plazos de entrega de proyectos convirtió su vida en una lenta y calculadora máquina de venganza. Y lo contaré, no para presumir, sino para que vean a qué precio se alcanza a veces la verdad y qué queda después del final. Todo comenzó con algo sencillo, una foto. Nuestra hija Olya me la envió a última hora de la noche. Papá, mira qué familia tan bonita de mi clase, todos se parecen mucho. Abrí la foto y al principio pensé que era un error. En la foto se veía un picnic familiar, todos sonreían. Y en medio de esa armonía vi un rincón que conocía demasiado bien, el hombro, el corte de pelo, la cruz brillante en el cuello. Era Andrei, mi hermano menor, siempre llevaba esa misma cruz. Estaba sentado a la mesa, apoyado en una mujer que conocía tan bien como a mí mismo. Era mi esposa, Lena. En ese momento, el mundo dejó de ser común para todos. Se convirtió en solo mío, todo desapareció de él, excepto esa fotografía y lo que sentía. Un dolor agudo y puro, similar al que se siente cuando te sacan una astilla. No sentí tantos celos como traición, no por parte de la persona que se había ido en un minuto, sino por parte de aquellos que habían estado a mi lado durante muchos años, que me conocían desde la infancia y veían mi miedo a mantener unida a la familia. Nuestra historia con Lena comenzó como en un libro. La universidad, amigos comunes, apartamentos, los primeros sueños de una casa junto al lago. Vivimos juntos 27 años. 2 hijos, un trabajo estable para mí, para ella, clases en el hospital, era enfermera, y vivíamos de forma mesurada, como un reloj suizo. Andrei, mi hermano, era 10 años más joven, inteligente, carismático, con un temperamento fogoso. Éramos diferentes desde la infancia. Yo era cauteloso, él arriesgado, pero estábamos unidos. Vivió con nosotros varios años después de la universidad, trabajó en nuestra pequeña empresa familiar y luego se marchó para montar su propio negocio. Creía que lo conocía hasta la última fibra de su ser. Cuando me acerqué por primera vez a los mensajes de Lenina, no indagué. Ese no era yo, pero la foto era la clave. Le pregunté a Olya de dónde había sacado la foto. Olya respondió avergonzada que una profesora había subido una foto de una excursión de la clase al portal del colegio. Comprendí que, si la foto era casual, el resto no lo era. Por la noche, entré silenciosamente en su despacho, donde guardaba todas sus notas y papeles. Cogí la carpeta con los informes fiscales y encontré allí, cuidadosamente doblado, como aquel billete a la vida pasada, un recibo de hotel con fecha del otoño anterior, y, junto a él, una nota manuscrita. Andrei, 3 noches. No era una prueba en sentido penal, pero sí una prueba en sentido humano. Recuerdo nuestra conversación como el chirrido de unas puertas viejas. Lena no lo negó. Me miró con la misma expresión que solía tener después de las guardias sin dormir. Cansada, hambrienta. Sí, él estaba cerca, dijo. Nos conocimos hace mucho tiempo, primero como amigos, luego se convirtió en algo más. Su voz no era justificativa, sino tranquila. Quizás en esa tranquilidad había verdad, o quizás era una aceptación fatalista del hecho de que la vida tiene muchas capas. Por un lado, yo era una persona de sentimientos sencillos. Vete, vuelve, destrúyete por dentro. Pero con el tiempo descubrí que dentro de mí despertaba otra cosa. Una extraña combinación de metódica y fría determinación. Comprendí que las lágrimas y los gritos podían provocar una tormenta que arrasaría con todo a su paso. Y en esa tormenta, yo podía perder no solo a mi esposa y a mi hermano, sino también a mis hijos, mi hogar y el respeto que tanto tiempo me había costado construir. No quería escenas, quería justicia, mi palabra, mi sentido de la justicia, pero no en forma de espectáculo público. Quería que las consecuencias afectaran a quienes habían causado el daño, pero que quedaran huellas, lecciones, un precio. Así nació un plan que en mi imaginación se parecía a una partida de ajedrez. No iba a incriminar a nadie ilegalmente. No quería ser alguien que destruyera vidas con una crueldad sin límites. Quería utilizar las herramientas que mejor conocía: el dinero, el papel, los acuerdos y la verdad. Mi ámbito es la economía, los contratos, la auditoría. Sabía a qué puertas llamar para que la trampa se cerrara por sí sola. Lo primero que hice fue distanciarme. No de forma dramática, simplemente dejé de discutir y de dar explicaciones. Contuve mis emociones, como un cirujano inmoviliza su mano. Mi voz fría y mis ojos tranquilos fueron las primeras señales de advertencia para Lena y Andrei. Al principio no lo entendieron. Iba al trabajo, discutía proyectos. Me sentaba en las mismas sillas de cocina en las que antes había visto las vetas de la madera. Sonreía a los niños, pero por dentro se estaba construyendo un mecanismo. En primer lugar, empecé a recopilar información. Era como el trabajo de un analista: estudiar informes financieros, comprobar transacciones bancarias, buscar anomalías. Andrei tuvo menos suerte.
En su impulso creativo y empresarial, dejó huellas. Su empresa, de la que hablaba con orgullo en las cenas familiares. Era una compañía joven, y como suele ocurrir, tenía planes que funcionaban. Pero no sin riesgo. A través de contables conocidos, conseguí acceder discretamente a algunos documentos, contratos, facturas, informes de proyectos. No hice nada ilegal, simplemente puse mi profesión a mi servicio. Solicitudes, preguntas adecuadas a los contables, observaciones profesionales que luego se convertían en una cadena. Establecí contacto con personas que podían confirmar lo que yo había visto. En los negocios hay mucha gente que, por sí sola, no se atreve a entrar en conflicto, pero que, en grupo, está dispuesta a hablar. Invité a mi casa a un antiguo socio, una persona con la que había trabajado durante muchos años. Hablamos del tiempo, de los niños, de antiguos proyectos. Y en la conversación, con cautela, saqué el tema de Andrei, citando hechos, no acusaciones. Mi socio mostró interés y me prometió que, si yo quería, echaría un vistazo a los documentos. Hizo más que eso. Tras un breve vistazo, con una expresión que lo decía todo, desde sorpresa hasta cauteloso asombro, dijo: «Si las cifras son las que dices, Andrei tiene problemas, y son problemas graves». Sonaba como una confirmación. El segundo paso fue legal. Invité a un viejo conocido, un abogado, que me dio una fórmula sencilla. Si tienes pruebas de irregularidades financieras, llévalas a las autoridades supervisoras. No es chantaje, no es venganza, es la ley. No me gustaba la palabra ley en esta situación. Me parecía fría e impersonal, pero era mi herramienta. Empecé a actuar como si estuviera construyendo una casa, desde los cimientos, los hechos, hasta el techo, la presentación oficial. No falsifiqué documentos. Encontré infracciones reales que Andrei había cometido hacía mucho tiempo y que, tal vez por inexperiencia, habían entrado en una zona gris. No eran delitos graves, sino errores, decisiones arriesgadas y acciones egoístas que se ocultaban temporalmente tras contratos astutos. La tercera medida fue presionar su reputación. No quemé puentes públicamente, sino que hice que aquellos con quienes trabajaba Andrei vieran que sus proyectos se habían vuelto arriesgados. Fue algo sutil. Simplemente me mantuve en contacto con mi red de contactos profesionales. Una sola conversación bastó para que el asunto se difundiera. Los negocios se basan en rumores y no siempre son falsos. Si las personas clave comienzan a dudar, la financiación se esfuma por sí sola. Eso es precisamente lo que ocurrió. Los acreedores comenzaron a responder más lentamente. Los inversores se mostraron fríos y los clientes aplazaron los plazos. A Andrei le resultó difícil pagar los préstamos. Comenzó a entrar en pánico. Mi objetivo no era dejarlo en la ruina. Quería que sintiera el vacío que yo había sentido. Esa sensación de que las cosas se derrumban no de forma instantánea, sino gradualmente. Quería que tuviera tiempo para reflexionar sobre sí mismo y sobre las consecuencias que lo habían llevado a esa situación. Cuando llegó el momento y me pidió ayuda, respondí como había aprendido hacía tiempo, con calma y profesionalidad. Le ofrecí ayuda para la reestructuración, pero con una condición: transparencia. Le ofrecí un contrato por el que realizaríamos una auditoría independiente. Sabía que aceptaría, porque estaba acostumbrado a confiar en mí. Nada personal, solo cifras. La auditoría reveló más de lo que esperaba, no porque lo inventara, sino porque una persona que trabaja con prisas y bajo presión comete errores que son como heridas sangrantes. Había contratos con empresas fantasma, transferencias inexplicables y fondos a través de los cuales pasaba el dinero para tapar los agujeros. Esta cadena, trasladada a documentos oficiales, parecía ahora una historia de improvisación financiera fallida, pero para los organismos de control fue una señal para iniciar las inspecciones. Las quejas públicas de los clientes y las notificaciones bancarias se acumularon y lo arrastraron hacia abajo. Paralelamente, no me olvidé de lo personal. Me quedaba en casa y observaba cómo Lena y Andrei me miraban con condescendencia en los raros momentos en que nos reuníamos todos juntos. No soportaba las escenas y no hacía revelaciones. Mi venganza se basaba en la paciencia. Quería que sintieran una espina en el corazón, no como un golpe, sino como un ardor prolongado. Cuando los bancos cerraron las líneas de crédito, cuando los socios comerciales se marcharon y los clientes dejaron de pagar los anticipos, Andrei se encontró vulnerable por primera vez en su vida. No ante mí, sino ante la verdad. Su empresa se sumió en los informes, exigió explicaciones a la contabilidad, buscó la razón por la que la gente le había dado la espalda, y de inmediato comenzó a culpar a todos los que podía, a los competidores, a los enemigos invisibles, a las condiciones del mercado. No pensó en que fueron precisamente sus propias acciones las que llevaron a esto. 6 meses después, todo se hizo público. Las autoridades supervisoras iniciaron una investigación y los medios de comunicación, a los que les encantan las historias de caídas, escribieron sobre el joven empresario que perdió el control. Leí los titulares y sentí un extraño alivio. No era una alegría ociosa,
sino la confirmación de que mi juego había funcionado. Pero también sentí culpa. Detrás de todo esto había personas, amigos, familias. Comprendí que cuando una persona cae, también caen quienes están a su lado, empleados, acreedores, esposas. Vi en los ojos de Lena una mezcla de miedo y lástima. Y eso fue amargo. La culminación llegó en forma de un juicio que podía terminar para Andrei tanto en multas económicas como en cargos penales. No presioné a los fiscales, les di los hechos y les proporcioné los documentos. La ley es una máquina lenta, pero cuando se le alimenta con la verdad, funciona. En el juicio, las personas que alguna vez creyeron en Andrei contaron cómo él las convenció de las oportunidades. Los contadores hablaron del pánico y la incapacidad de mantener el equilibrio. En la sala del tribunal, él me miraba como a un traidor, y yo lo miraba como a una persona a la que una vez salvé de la crueldad infantil y que resultó ser traicionera. Es curioso, la venganza que había planeado no me proporcionó la satisfacción esperada. Cuando se puso en marcha la máquina de destrucción, me sentí incómodo. Estaba sentado en la sala y cada mirada que me dirigía me parecía un intento de encontrar en mi rostro al hermano que había sido. No podía dejar de pensar que, en algún momento, él también había sido puro, pero la pureza no desapareció de repente. Se desvaneció bajo el peso de las decisiones que tomó en aras del éxito. No lo justificaba, simplemente veía el resultado de su elección. Andrei recibió una condena condicional y una multa considerable. Su negocio pasó a manos ajenas debido a la quiebra. No solo perdió dinero, sino también su estatus. Recuerdo que una vez, en las escaleras del tribunal, se acercó corriendo a mí y me susurró: ¿por qué tú? No se trataba del dinero, se trataba del dolor que nos había causado a mí y a nuestra familia. Le respondí: porque tú tomaste una decisión. Pensaste que podías vivir sin consecuencias. Lloró por primera vez. Me pareció, de verdad, no por el resentimiento, sino por la conciencia de las pérdidas. Sentí algo extraño, no alegría, sino un cansado vacío. Lena se fue de casa. Primero se mudó con su hermana, por eso nuestra historia se titula La Hermana, porque fue en los brazos de su hermana donde buscó refugio. Su hermana, Marina, era una persona que siempre sabía escuchar y aceptar sin juzgar. Marina nunca la condenaba, simplemente le daba espacio. Durante los meses en que todo se derrumbaba, Lena estuvo con ella, y yo comprendí que no se había ido por la tiranía de la venganza, sino para recoger los pedazos de su alma. A veces hablábamos, brevemente y sobre lo esencial, sobre los niños, sobre la división de los bienes, sobre cómo pagar la escuela. Veía en su voz pesar y, al mismo tiempo, alivio. Ella me quería a su manera, quería a Andrei a su manera, y, al parecer, se quería a sí misma a su manera, lo cual, al fin y al cabo, era la verdad contra la que yo no quería luchar. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche, tarde, cuando toda la casa dormía, recibí una carta de Olya. Ella escribía: «Papá, leí tu carta a mamá. Sé que querías justicia, pero ¿por qué entonces todos perdimos la paz? ¿Por qué nadie me preguntó cómo me sentía? Os quiero a ti y a mamá, pero cuando todo esto empezó, comprendí que la familia no es solo un lugar donde se busca a los culpables». Su sencillez me destrozó como un cuchillo. En mi celosía y mis planes, apenas pensaba en los niños, en las lágrimas que derramaban cuando los adultos decidían que sabían mejor que ellos cómo manejar los destinos ajenos. Esa carta fue un punto de inflexión. Comprendí que mi venganza había sido poderosa, pero incompleta. Había conseguido la verdad, sí, pero había pagado por ello mucho más de lo que pensaba. Comprendí que no se puede recuperar el tiempo y la confianza infantil, pero se puede intentar no seguir destruyendo. Empecé a abrirme, a hablar con los niños, a reconocer mi participación. Yo también soy un ser humano con faltas. Olya, Sasha y yo hablamos durante mucho tiempo. No me perdonaron de inmediato, pero las conversaciones comenzaron a curar las heridas. Pasó un año. Andrei se fue poco a poco a otra vida. Se mudó de la ciudad, cambió el nombre de la empresa y, sinceramente, no sé cómo vive ahora. A veces sueño con su rostro. En esos sueños, siempre busca la salida del laberinto que él mismo construyó. A veces la encuentra. No le deseo ningún mal. Le deseo, al igual que a mí mismo, vivir con honestidad. ¿Qué me quedó después? La casa. Vacía en algunos rincones, porque Lena trajo allí sus cosas y sus aromas. Pero la casa no era lo principal. Lo principal era mi capacidad para mirar la verdad a la cara y mi fuerza para reconocer los errores. No me alegré de la caída de mi hermano. Me alegré de que los niños estuvieran vivos, de que mantuviéramos el respeto mutuo, no siempre, no de inmediato, pero empezamos. Aprendí que la venganza no es una solución, sino una acción que deja huellas. A veces, por la noche, cuando todo se calma, salgo al porche. Cojo una taza de té y pienso en cómo todo podría haber sido diferente. Puedo imaginar que, en lugar de la venganza, habría elegido el perdón y la terapia. Puedo imaginar que la familia habría conservado su esplendor y que mi hermano seguiría siendo mi pariente.
Pero eso son solo fantasías. El mundo me dio otras cartas. Jugué como supe y no gané todo lo que quería. Si ahora me preguntaran qué me ha enseñado esta historia, respondería de forma más sencilla. La verdad no siempre es algo cómodo. A veces la verdad requiere cálculo, a veces compasión. Yo elegí el cálculo porque quería proteger lo que consideraba mío. Pero el precio fue alto. No solo se midió en las pérdidas de Andrei y en las cuentas financieras, sino también en el hecho de que perdí parte de mi ingenuidad. Me convertí en una persona que sabe cómo destruir sistemas, pero también me convertí en una persona que entiende que la destrucción rara vez trae la curación. Mi venganza fue grandiosa, tanto en magnitud como en consecuencias, pero la grandiosidad no es sinónimo de justicia. Hoy, cuando vuelvo del trabajo y miro el lugar vacío en la mesa donde antes se sentaba Lena, comprendo que la verdad es como la platina, valiosa, pero fría. Y si alguna vez te encuentras en esa encrucijada en la que puedes elegir entre el camino del castigo o el camino del diálogo, piensa en los niños, en la calma después de la tormenta, y en que, a veces, el acto de valentía más difícil no es rebajarse al nivel que causa dolor, sino encontrar la fuerza para seguir viviendo de manera que tus acciones no sean testigos de la destrucción. ¿El final? No es el final. Es otro capítulo más del libro que todos escribimos lentamente, poco a poco, a veces con letras cojas. No diría que he mejorado, más bien me he vuelto más realista, y, tal vez, en esta realidad haya lugar para el perdón, no para la justificación, sino para seguir adelante.